Bueno, para terminar nuestro curso de Geotecnia 1, hoy vamos a dar la última clase teórica, dentro de la cual pues ya dijimos que la teoría de la consolidación era muy importante para los asentamientos en arcillas en tiempos intermedios que no fuera en el tiempo cero o entre el tiempo cero y el tiempo infinito o el tiempo a muy largo espacio, digamos de años. Entonces para eso dijimos que tenemos que realizar una serie de presunciones que existían para poder utilizar esta teoría, y básicamente la que vamos a utilizar es la teoría de Terzaghi de 1923, en la cual yo dije que necesitamos una arcilla homogénea, o sea que tiene todas las propiedades desde la parte superior hasta la parte inferior del estrato que estamos considerando, que todos los poros están llenos de agua, además que se realiza en sentido vertical, que el flujo es en sentido vertical, y además el asentamiento va a ser en sentido vertical, que la ley de Darcy es válida, que ya sabemos que es la ley de Darcy, que la velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico, y además que tanto los granos de suelo como el agua es totalmente incompresible. Además de esto, tenemos que es una teoría de pequeñas deformaciones. Cuando hablo de pequeñas deformaciones, quiere decir que todas las los granos se deforman de una forma pequeña, pero cuando ustedes suman millones de granos, pues ya van a obtener la permeabilidad completa. Para esto, pues también tenemos que debido a que tenemos pequeñas, o ocasionado por las pequeñas deformaciones, tanto las compresibilidades como permeabilidad van a ser constantes en todo el estrato que nosotros estamos considerando. Entonces es algo para tener en cuenta. Aparte de esto, vamos a... qué pena, nuevamente. ¿Aló? Sí, coménteme. Sí. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Bueno, que esté muy bien, hasta luego, chao. Bueno, entonces con esto tenemos que con la teoría de pequeñas deformaciones pues tenemos la permeabilidad y la compresibilidad de suelo constante. Entonces siempre me disculpo porque a veces me llaman y pues tengo que responder a ese tipo de cosas. Entonces para la teoría de consolidación nosotros tenemos una formulación donde vamos a definir que el coeficiente de compresibilidad es igual a A sub B, y es la diferencial de la relación de vacíos con respecto al esfuerzo efectivo vertical, y esto pues va a ser para nosotros una constante. Quiere decir que esto se maneja de manera que lineal. Si eso es cierto, pues la diferencial siempre va a ser una constante. Lo mismo vamos a tener en cambio volumétrico M sub B, que vamos a decir que es la diferencial de la deformación volumétrica con respecto a la deformación del esfuerzo efectivo vertical. Por lo tanto, si esto es una constante, yo puedo relacionar la anterior con la siguiente. ¿De qué manera? Que nuestro cambio de coeficiente volumétrico es igual al coeficiente de compresibilidad dividido 1 más la relación de vacíos. Entonces, esto lo vamos a ligar con nuestra ecuación básica de Terzaghi. Ojo, esta es muy importante que ustedes la aprendan, que es la diferencial parcial de la presión de poros con respecto al tiempo, porque dijimos que eran asentamientos diferidos en el tiempo, va a ser igual acá, que es el coeficiente de permeabilidad, dividido el coeficiente de cambio volumétrico multiplicado por gamma W multiplicado por la diferencial segunda de la presión de poros con respecto a la dirección Z o a la profundidad Z al cuadrado, al cual nosotros estamos tratando de realizar pues nuestro hallazgo de la relación de la presión de poros tanto en tiempo como en profundidad. Otra cosa importante que vamos a definir aquí es el coeficiente de consolidación, que es lo que nos va a ligar esta ecuación para poder hallar los asentamientos en el tiempo. El coeficiente de consolidación pues se define como el coeficiente de permeabilidad dividido el cambio volumétrico multiplicado por el peso unitario del agua. Entonces, con
¿Cómo nosotros podemos resolver esta ecuación? Du de t igual a k a c sub b por d2u de z2. Esta ecuación de acá es una ecuación no dimensional, no lineal. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es un cambio de variable. Aquí depende del tiempo, aquí depende de la profundidad. Entonces, ese cambio de variable lo que nos hace es tener una ecuación relativamente lineal, ¿cierto? Y es adimensional. Entonces, vamos a crear algo que se llama un factor de profundidad, z grande, que es igual a la profundidad z, a la cual nosotros estamos hallando esa presión de poros, dividida entre h, donde h es la mitad del espesor de la capa de doble drenaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que nosotros aquí dijimos que una partícula de agua que estaba en el centro no podía tanto sacar, podía dirigirse hacia arriba o hacia abajo? Entonces nosotros dijimos que el espesor total es 2h. Entonces, este 2h no es el que utilizamos acá, sino utilizamos la mitad del estrato, ¿cierto? Cuando estemos haciendo este factor tiempo. El factor de profundidad. El factor tiempo va a ser igual al coeficiente de consolidación multiplicado por el tiempo al cual yo quiero hallar ese asentamiento, que puede ser un día, 2 días, 10 días, 20 días, dividido entre el espesor del estrato al cuadrado. Entonces fíjense que aquí donde este t nos implica que nosotros vamos a poder hallar ese asentamiento a cualquier tiempo, ¿cierto? Ya no necesito hallar el asentamiento total, que puede ser, en nuestros ejemplos era de 70 centímetros y de 40 centímetros, sino que ya lo voy a poder hallar a unos tiempos mucho más cortos, por ejemplo 10 días, 20 días, un mes, y voy a ver qué parte de esos 41 centímetros o 70 centímetros ocurren en esos 10 días. Esa es la importancia, digamos, de esta teoría de consolidación de Terzaghi. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Pues la condición inicial es que cuando ustedes empiezan su contabilización al tiempo igual a 0, pues el incremento de carga total pues va a ser igual al incremento de presión de poros, ¿cierto? Pues eso es algo que nosotros ya hemos venido diciendo. Y lo otro es que cuando nosotros tenemos un tiempo mayor que 0, en esas mismas condiciones fronteras, tanto en h igual a 0 como en Z igual a 2H, pues esa presión de poros ya va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque es la que se disipa, la que sale, esas partículas de agua son las que salen primero. Entonces, debido a esas dos condiciones de frontera, entonces nosotros podemos decir que para esas condiciones de frontera nosotros podemos decir que podemos tener una solución gráfica. Entonces, dentro de esa solución gráfica nosotros vamos a contrastar algo que llamamos el factor de profundidad, que llamamos Z sobre H, y algo que llamamos el factor tiempo, que lo hallamos allá, que es el coeficiente de consolidación por el tiempo sobre H al cuadrado, ¿cierto? Que este es el espesor del estrato. Eso nos da una serie de curvas. Perdón. Y cuando nosotros entramos con un factor de profundidad y chocamos con una línea de factor tiempo, en la parte superior podemos medir el exceso de presión de poros y en la parte inferior el grado de consolidación. Cuando hablo del grado de consolidación es el porcentaje que ha ocurrido de la consolidación total. Quiere decir que si yo sé que de la ecuación para una arcilla normalmente consolidada, el asentamiento a muy largo tiempo, cuando ocurre el 100% de la consolidación, es 70%, entonces 70 centímetros, entonces quiere decir que para un cierto tiempo, donde el T sub B, supongamos, es 0.1, solamente ocurre el 25% de la consolidación, o sea que los 70 lo multiplico por 0.25 y eso me va a dar que el asentamiento que ha ocurrido en ese tiempo específico. Entonces esa es la importancia de esta ecuación o de esta teoría de consolidación, que voy a poder hallar cierto tipo de porcentajes a ciertos periodos de tiempo. Para eso nosotros, a partir de esta solución que tenemos acá, se han creado algo que es el cual ustedes pueden obtener el porcentaje de consolidación con respecto al factor tiempo.
¿Cuál es el factor tiempo? Pues ya la tenemos, que es el coeficiente de consolidación por el tiempo al cual ustedes quieren hallar ese grado de consolidación dividido por el espesor del estrato, ya sea del estrato que tienen o en caso del ensayo de consolidación que tienen, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el grado de consolidación promedio es igual a ¿qué? A el asentamiento en el tiempo que ustedes quieren hallar sobre el asentamiento total. Entonces eso es importante porque el grado de consolidación por el asentamiento total que me da el asentamiento al tiempo que yo quiero conocer ese asentamiento entre el total y 0. O también puedo hallar la presión de poros, porque la presión de poros va a ser igual al decremento de presión de poros dividido entre la presión de poros inicial. Entonces puedo ver cómo es la disipación de esa presión de poros con el tiempo. Esta gráfica es exactamente igual a esta, o sea, aquí está en forma parabólica, aquí la tenemos, que esta es escala logarítmica, entonces pues de una u otra manera ustedes pueden leerla como bien puedan hacerlo. O sea, si quieren utilizar esta está bien, si quieren utilizar esta, perfecto. Entonces para eso nosotros podemos hacer un ejemplo como el que tenemos acá. En este ejemplo, nosotros tenemos una arcilla que tiene un coeficiente de permeabilidad de 4 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Tienen este es el coeficiente de consolidación y tiene un coeficiente de permeabilidad de 1.285 centímetros por año. Tenemos un silt, que es una limo que tiene un coeficiente de consolidación de 0.3 centímetros segundo del año. Y la idea es que aquí en la parte inferior tengo una arena donde puede salir el agua. Entonces aquí tenemos el esfuerzo efectivo vertical que ocurre entre 7.31 y 11.6, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el esfuerzo efectivo. Entonces, para ese esfuerzo efectivo, pues obviamente necesitamos el gamma de los materiales, y necesitamos la presión de poros. Entonces fíjense que la presión de poros está en la parte superior, está a menos 2.13 metros. Por lo tanto, ustedes pueden hallar cuál es el esfuerzo la presión de poros en el punto 7.31, en el punto 11.6. Entonces vamos a así rápidamente a mirar esos dos puntos en Excel. Vamos a ver Excel. Se me perdió el Excel. Mientras va el Excel, entonces para ese Excel vemos que aquí tenemos el valor de la diferencia entre 2.31 y 7.31, ¿cierto? Entonces vamos a ver 7.31. En el siguiente tenemos 11.6. Por lo tanto, la presión de poros, lo voy a llamar U, en esos puntos va a ser igual a 9.81, que multiplica la diferencia entre el valor que nosotros tenemos, ¿cierto? Que la profundidad Z, menos, en este caso, donde se encuentra, que está a menos 2.13, ¿cierto? Entonces, esta es la presión de poros, 50, 81 y 92. Eso está en kilopascales. Perfecto. Lo voy a rodar, este es Z en metros. Z en metros. Rápidamente, Z en metros. Tenemos que hallar el esfuerzo vertical total, sub T. Ese esfuerzo vertical total pues lo tenemos que hallar en ¿qué? En kilopascales.
kilopascales. Entonces para ese esfuerzo vertical total, vamos a tener que saber cuál es el peso unitario de nuestro elemento. ¿De acuerdo? Entonces el peso unitario de nuestro elemento no lo dan, bueno, no importa, no dan el peso unitario del elemento. Tenemos la presión de poros, por lo menos en esos puntos. Tenemos el incremento delta sigma de esa presión de poros inicial, delta sigma. ¿Cuál es el delta sigma inicial? Pues tenemos esto de acá, que son los 100.54 kilopascales, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener acá. Aquí tenemos 100.54, porque tenemos un relleno, entonces vamos a suponer que él se distribuye uniformemente con la profundidad. Entonces esto está en kilopascales, ¿cierto? Kilopascales. Por lo tanto, el incremento de presión de poros va a ser igual a este valor de 100 kilopascales, y depende, pues incluso en la gráfica no lo da, ¿cierto? Esto tiene bueno, claro que esta gráfica ya está, desde el valor que tenemos acá a este valor, y a esto le aumentamos 101 kilopascales, ¿de acuerdo? Entonces la idea aquí es ver cuál es el exceso de presión de poros. Entonces nos preguntan cuál es el exceso de presión de poros. El exceso de presión de poros pues va a ser el que tenemos ahí. ¿Aló? Sí. Buenos días. Bien, gracias. Ok. 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 Sí, ok. No, todavía. Déjeme, estoy terminando ahí una cosa de la universidad que me tocaba hacerlo rápido. Termino y hago lo suyo. Entonces yo pienso entre mañana y pasado mañana ya lo tengo. Listo, no se preocupe, ya se está. Bueno, listo. Bueno, que está bien, chao. Bueno, entonces para esto, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener un factor de profundidad. Entonces vamos a tener aquí 731 y 11.6. Vamos a hacer eso. Esto, voy a hacer la diferencia entre uno y otro. Este menos este. Esto es igual a 429, y esto para el factor tiempo, ¿cierto? El factor Z grande. El factor Z grande va a ser igual a la profundidad que yo tengo, ¿cierto? ¿Cuál es la profundidad que yo tengo? Perdón. El H lo voy a definir como la mitad del espesor del estrato, ¿cierto? Entonces va a ser igual a este dividido entre 2, que es 241, ¿cierto? Ya tenemos ese factor H. Entonces lo otro que tenemos que definir es el factor de Z. Entonces vamos a definir el factor de Z digámoslo que a la mitad de ese estrato. Entonces eso va a ser igual, el factor Z va a ser igual a 8.25 menos 7.2, ¿de acuerdo? Y a eso lo vamos a dividir entre el H que acabamos nosotros, entre el H que nosotros acabamos de hallar, ¿de acuerdo? De acuerdo, esto atendiendo, perdón, este es 8.25 menos 7.2, aquí qué hice, este es al contrario, E7 menos E6, positivo. Bueno, este sería el factor Z que a mí me interesa.
A la vez nosotros podemos hallar el factor tiempo, ¿cierto? El factor tiempo se puede hallar de la siguiente manera. El factor tiempo dijimos que era igual al coeficiente de consolidación, ¿cierto? Por el tiempo al cual yo quiero hallar al cual yo quiero hallar el valor dividido entre el espesor al cuadrado. Entonces eso pues no es nada del otro mundo. Ya tenemos el valor del coeficiente de consolidación. El valor del coeficiente de consolidación pues nos lo dieron en centímetros por segundo, ¿de acuerdo? Pero a nosotros no nos sirve ese valor de centímetros por segundo. Nosotros tenemos que pasarlo a unas unidades mucho más, que nos sirvan, ¿cierto? Nosotros nos sirven unidades que sean en metros por segundo o cosas de ese estilo, 2 centímetros por el año. Entonces vamos a utilizar, de acuerdo a lo que nos dan acá, las unidades de 4 por 10 a la menos 4 centímetros, pero la vamos a pasar a años, ¿cierto? Entonces el C sub B en las unidades de centímetros por año, pues porque digamos que por ahí centímetros al cuadrado por año va a ser igual a 12.61 exponente a la 3, ¿de acuerdo? Entonces esto ya me da algo mejor, por lo tanto el factor tiempo lo puedo calcular como ese valor que multiplica a el tiempo que yo quiero, al cual yo quiero calcularlo, y para mí es calcularlo a los 4 meses. Los 4 meses es 1/3 del año, o sea, es 0.33, ¿de acuerdo? Y a eso lo divido entre el factor, el h al cuadrado, ¿cierto? Pero eso lo tengo que dividir lo tengo que poner en centímetros. O sea que esto va a ser igual a este multiplicado por 100, porque centímetros. Multiplicamos al cuadrado y el factor tiempo pues nos va a dar 0.094. ¿De acuerdo? Entonces con ese valor yo me voy a lo que me interesa acá, ¿de acuerdo? 0.095, que es prácticamente este, y el otro valor es de acuerdo a nuestro ejemplo, 4 meses, la elevación es de 8.38, donde yo quiero hallar eso, entonces vamos a hallar el exceso de presión de poros a esos 4 meses, dependiendo de esto. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra ecuación, nuestra gráfica. Entonces, aquí es 0.48, 0.5, 0.1. Eso me da en la parte inferior aproximadamente el valor de 0.24, ¿cierto? 0.24. Ese es el grado de consolidación promedio. Entonces, U va a ser igual a 0.24, ¿cierto? 0.25 de la gráfica que nosotros tenemos allá. Entonces, de esa gráfica nosotros definimos que ese valor promedio va a ser igual a la presión de poros menos la presión de poros inicial dividido por la presión de poros ¿qué? Inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la presión de poros inicial a 8.25? Entonces vamos a hallar esa presión de poros inicial a 8.25, ¿de acuerdo? Entonces hagámoslo en algún lado. U sub 0,
Entonces esa presión de poros inicial va a ser igual. Esa presión de poros inicial va a ser igual a la presión de poros va a ser igual a 8.25 menos 2. ¿Qué fue lo que teníamos allá en nuestro ejemplo? Menos 2. Menos 7, menos 2.13 y multiplicado por 9.81. Entonces eso nos da que la presión es de 60.03. ¿De acuerdo? El esfuerzo, esa es la presión inicial de poros. ¿De acuerdo? Ahora, la presión total que ustedes van a tener, la presión final, o sea, la presión por el incremento total, pues, va a ser igual a 60 a lo que tenemos. O sea, esta es igual a esta más el incremento debido a sigma, o sea que va a ser igual a 160.57. Esa es la presión total y esto está todo en kilopascales. Entonces esta es la presión inicial, ¿cierto? ¿Dónde está? Este es el incremento de la presión. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que de ese incremento que va a ocurrir de la presión total, U menos U0, ¿de acuerdo? Va a ser igual a esto menos esto, ¿cierto? Eso ya lo tenemos definido. Por lo tanto, si nosotros utilizamos nuestra definición de que U menos U0 dividido entre U0 es igual al grado de consolidación, por lo tanto, podemos nosotros tener que la presión de poros que a mí me interesa va a ser igual a este señor, que es U0 multiplicado por el grado de consolidación que nos dio, ¿de acuerdo? Menos el U0 que nosotros tenemos ahí. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí despejé U0, lo multiplico por 0.25 menos el U0. Y no creo que sea el U0, sea el incremento como tal. .25 por U0. A esto le sumo el U0. O podemos utilizar la otra expresión donde nos dice que lo que me interesa es
el incremento, ¿cierto? El incremento, también puedo utilizar esta, puedo utilizar la otra, voy a utilizar mejor la del incremento, donde tenemos que U va a ser, el U que voy a tener va a ser igual al incremento, que va a ser igual a 100, multiplicado por 1 menos 0.24. Esto es más fácil. Lo que tenemos de presión de poros es 0.76, por lo tanto, la presión de poros a 4 meses va a ser igual a 74 más lo que tenía anteriormente, que va a ser igual a 136, lo cual quiere decir que él se ha decrementado a esos 4 meses. Entonces ya tenemos la sobrepresión, que ya la tenemos, ¿cierto? Esa sobrepresión es muy fácil. La presión total ya la tenemos, ahora nos falta ya el esfuerzo efectivo. Entonces el esfuerzo efectivo pues no es nada del otro mundo, es relativamente fácil. Ya lo utilizamos esta gráfica. Entonces a 8.21, o sea, más o menos a la mitad del estrato, nos venimos acá, leemos y vemos que el valor es aproximadamente de aproximadamente, voy a hacer el cálculo acá, voy a hacer la interpolación. Esperad un momentico, por favor. 61.9 kilonewton, ¿cierto? Kilopascales. Entonces el esfuerzo efectivo vertical inicial que tengo, y a ese esfuerzo efectivo vertical tengo que sumarle, ¿cierto? Esto le tengo que sumar, o sea, el esfuerzo efectivo vertical inicial después de consolidación, o de esa parte de consolidación, va a ser igual a lo que tenía más los 100.54 multiplicado por 0.24. Entonces, ¿por qué no me da valor? O es igual esto más esto multiplicado por 0.24. Debe ser igual a, porque esto es kilopascales. Entonces es igual a S por S más 0.24. Entonces el esfuerzo efectivo vertical es ese valor que tenemos de ya. Bueno, entonces ya hemos definido el esfuerzo efectivo, el incremento del esfuerzo efectivo, el esfuerzo efectivo total. Ahora pues nos faltaría definir en cierta medida la velocidad a la cual se está moviendo esto. Para eso necesitamos el gradiente hidráulico, ¿cierto? ¿De dónde podemos sacar el gradiente hidráulico? Pues el gradiente hidráulico va a ser igual a lo que llamamos el coeficiente de consolidación. Y podemos tener a partir de allí que el gradiente hidráulico, lo voy a poner acá, y es igual al factor U sub z, que multiplica a la presión de poros inicial, y eso lo dividimos entre el gamma del agua, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner entre paréntesis, ¿de acuerdo? Apelando a las ecuaciones que tenemos, el gamma del agua, que multiplica al factor z del tiempo y que multiplica al factor h del tiempo.
Si eso es cierto, entonces vamos a tener que el gradiente hidráulico va a ser igual a 0.95, ¿cierto? Lo tenemos, pongámosle a este valor que multiplica al incremento total de carga dividido entre el valor que tenemos nosotros. Eso nos da 4.24. Ese va a ser nuestro valor de gradiente hidráulico. Por lo tanto, nuestra velocidad va a ser igual a 0.018 que multiplica a lo que nosotros denominamos el gradiente hidráulico. Qué pena, aquí tenemos esto es igual a ese valor que multiplica al gradiente hidráulico, ¿cierto? Ese gradiente hidráulico nos da un valor en metros por año. Ese es el valor del gradiente hidráulico que nosotros tenemos. Y de esa manera pues ya hemos resuelto el problema que tenemos aquí, en el cual necesitamos hallar el exceso de presión de poros en ese punto. Necesitamos hallar la presión de poros en ese punto, la velocidad, el esfuerzo efectivo vertical en ese punto y la velocidad del flujo. Entonces de esa manera pues ya tenemos nuestra situación. Entonces no hay ningún problema con lo que tenemos allí. Bueno, incluso aquí tenemos valores del esfuerzo efectivo vertical, tenemos todo ese tipo de cosas. ¿De dónde podemos sacar nosotros el esfuerzo, este valor que tenemos acá? Coeficiente de consolidación, pues lo podemos obtener de un ensayo de consolidación. Entonces, fíjense que este corresponde a un estado de carga, otro estado de carga, otro estado de carga, otro estado de carga, y a partir de la curva del esfuerzo vertical en sentido logarítmico y de la relación de vacío sacamos C sub R y C sub C. Pero si solamente nos concentramos en un solo punto y hacemos una gráfica, por ejemplo, el tiempo con respecto a la compresión que obtenemos durante ese ensayo, durante ese estado de carga, podemos obtener algo que nosotros podemos graficar, ¿cierto? Que es la compresión, lo que ustedes leen en su deformímetro con respecto al tiempo. Si ustedes ponen el tiempo en escala logarítmica, ¿de acuerdo? Y esto en escala milímetros, tenemos una curva que parece una S. Si esta parte central de la curva S, ustedes pueden alargarla. Y aquí en esta parte, nosotros, después de que ocurre esa S, existe otra parte horizontal, ¿cierto? Lineal. Una de esas dos partes lineales y donde se encuentran es lo que voy a llamar D sub 100, donde ocurre el 100% de la consolidación, ¿cierto? Tangente y tangente. Para ese D sub 100 puedo hallar D sub 0, ¿cierto? El D sub 0, lo que voy a hacer es, voy a trazar una línea horizontal. Y para esa línea horizontal, este punto, puedo leer el tiempo. A ese tiempo lo multiplico por 4. Trazo una línea vertical. Esos dos puntos, mido esta distancia, ¿cierto? Esa distancia. Y esa distancia la pongo por encima de el valor donde yo empecé a medir. Y para esa línea recta nueva que obtienen es el D sub 0. D sub 0 menos D sub 100 me da D sub 50. Con ese D sub 50 voy a esta línea, leo acá, bajo y ese es el valor de T sub 50. Para T sub 50, ¿cierto? Puedo obtener el valor de preconsolidación. ¿Por qué? Porque tengo que para T sub B, que es un valor conocido, T sub 50 es 0.197. Me voy a mi ecuación básica de coeficiente de consolidación o de tiempo. Este es un valor de constante que ahí lo leímos, 0.1950, ¿de acuerdo? 0.197, perdón, va a ser igual al tiempo que ustedes obtienen por
de su ensayo de consolidación y ustedes saben el espesor de la muestra que ustedes están utilizando. Este es valor conocido, este es valor conocido, este es valor conocido, por lo tanto pueden obtener ¿qué? El coeficiente de consolidación. Esa es la primera técnica, que es la técnica más, pues, digamos, básica y que utilizó el señor Casagrande para la construcción. Se llama logaritmo del tiempo y es muy fácil de utilizar. La siguiente técnica es la de Taylor, que es la raíz del tiempo. Hacemos exactamente lo mismo, midamos el dial de compresión y en lugar de utilizar el logaritmo utilizamos la raíz del tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una parte recta, trazamos una línea recta en todos los sentidos y en cualquier punto sobre esa línea recta aumentamos el 15% de la distancia horizontal. O sea, entre este punto y este punto lo multiplicamos por 1.15 que nos va a caer acá, unimos desde donde esta línea recta toca el eje, corta con el eje de las Y's, ¿de acuerdo? Unimos ese punto con el nuevo que obtuvimos, lo trazamos completamente y donde corta la curva, esta curva que ya tenemos, a ese punto lo llamamos T sub 90, ¿cierto? Para T sub 90 es el valor, ya no es 0.197 sino 0.847. Entonces para este nos da la raíz del tiempo del valor de consolidación al 90%, lo multiplicamos al cuadrado y nos vamos a nuestra ecuación primigenia de acá. Entonces 0.848, el tiempo que les da por el espesor que tienen, y aquí nos da el coeficiente de consolidación. Cuando lo obtienen por los dos métodos, esos valores van a ser muy parecidos, si no exactamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera podemos obtener eso. Valores típicos del coeficiente de consolidación, pues estamos entre 0.1 hasta 20-30 metros al año. Si tienen límite líquido, pues también podrían estimarlo de alguna manera. Aquí para muestras remoldeadas, muestras no saturadas, muestras que tienen recompresión. O sea, estos son valores típicos que podrían ustedes utilizar para un ensayo de compresión. Ahora vamos a hacer un ejemplo completo utilizando todas las técnicas que hemos hecho hasta acá para ver cómo nosotros podemos resolver un ejemplo completo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un estrato de roca, un estrato de arcilla que tiene 3.05 metros, un estrato de arena que tiene 3.04 metros de espesor, y vamos a hacer un relleno en dos estadios de 3.04 metros. Entonces, primero ponemos una parte del relleno de unos 52 metros y a los 200 días vamos a poner los otros 1.52 metros. El relleno tiene un peso unitario de 18.85 kN cúbico, la arena tiene 17.28 y las arcillas tienen estas propiedades: peso unitario de 16.34, coeficiente de consolidación de 0.45, C sub R sobre C sub C igual a 0.2, E sub 0 0.84, esfuerzo de preconsolidación sobre esfuerzo efectivo vertical 1.6, o sea que esta es la relación de sobreconsolidación. Tenemos un C sub B a recompresión de 0.186 y uno de compresión de 0.006. Este es el coeficiente de consolidación. Y aquí está, tenemos que para el 95% de la consolidación el valor es de 1.129. Perfecto. Entonces, si eso es cierto, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular los asentamientos para la capa de arcilla a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos piden después de 3.3 años, ¿cierto? ¿Cuántos son 200 días? Dibuje el perfil del exceso de presión de poros después del segundo estado de carga de colocar el relleno. O sea que nos exigen dos cosas. Primero, hallar el asentamiento a 3.3 años y segundo, dibujar el exceso de presión de poros una vez yo estoy colocando el segundo estado de carga. Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es hallar el esfuerzo efectivo vertical inicial.
¿Dónde lo voy a hallar? Pues lo voy a hallar en la arcilla. Entonces va a ser igual a 1.52, ¿cierto? Por 17.28, lo tengo acá, arena, más 1.52 por 17.28 menos 9.81, mire, aquí está el nivel freático, estoy hallando este pedazo, más 1.52, que es a la mitad de este estrato, multiplicado por 16.34, que es este valor, menos 9.81, o sea que el esfuerzo efectivo vertical a la mitad del estrato va a ser igual a 47.54 kilopascales. ¿Cuál va a ser el esfuerzo de preconsolidación? Pues el esfuerzo de preconsolidación ya lo tengo definido. Si yo sé que el esfuerzo de preconsolidación sobre el esfuerzo efectivo vertical es igual a 1,6, pues lo que hago es despejar esto y hallo que el esfuerzo de preconsolidación es 1,6 por 47.54, que es 76.07 kilopascales. Ahora vamos a hallar el primer estado de carga. El primer estado de carga, pues como es un relleno completo, entonces va a ser igual a 1,52 por 18.85, que es lo que tenemos acá. Entonces eso nos da el esfuerzo efectivo, el incremento de esfuerzo es de 28.6 kilopascales, por lo tanto el esfuerzo final va a ser igual a 47.54 más 28.6. Sumemos estos dos aquí. Sumémoslos aquí al lado para obtener esos valores, tener digamos una sensibilidad. Bueno, hagamos otra cosa, ir comprobando. Esto nos da 47.54, esto nos da 28.6 y esto es igual a este más esto nos da 76.14, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el esfuerzo, perdón, 28.6, sí, está bien. Y si quiero aumentarle el siguiente, pues son 28.6, entonces este va a ser igual a este valor más este valor, que nos da 104.74 o 105.3, bueno, ahí dependiendo de lo que ustedes quieran. Primer estado de carga, segundo estado de carga. Entonces ya tenemos todo. Ahora vamos a hallar la consolidación primaria total en el primer estado de carga. Para eso tenemos que la consolidación en el estado de carga va a ser igual a C sub R, porque tenemos, fíjese, comparamos este con este. ¿De acuerdo? Primer estado de carga, comparamos estos dos. ¿Cuál es mayor? Este a este. Al compararlo los dos tenemos que C sub R por 1 más C sub 0 H sub 0 logaritmo del esfuerzo de preconsolidación sobre igual al esfuerzo efectivo vertical, ¿cierto? El esfuerzo efectivo vertical 1 es este es el que tengo que comparar, este con respecto a este. Entonces, para ese estado tenemos que 0.2 por 0.45 multiplicado, dividido entre 1,84, donde ya sabemos cuál es E sub 0, fíjense, E sub 0. Le voy a detallar todos los valores. E sub 0 es este, 1 más 0,84, H sub 0 es 3.5 y C sub R va a ser igual a ¿qué? Aquí nos va a dar 0.2 multiplicado por C sub 0, o sea, 0.2 por 0.45. Entonces ese es por el logaritmo de el esfuerzo de preconsolidación, que es este valor, dividido entre el esfuerzo efectivo vertical. Ese asentamiento nos está dando a nosotros 0.3804 metros, ¿cierto? Alrededor de 1 pulgada. Entonces, eso es para el primer estado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tiempo de consolidación para ese primer estado? Pues el tiempo va a ser igual a T sub B, que lo tengo, mire, fíjense aquí, por eso nos dan este valor, T sub B, nos dicen que H sub 0, pues yo tengo el espesor total del estrato, que es 3.05, es aquí soluciona un solo drenaje, utilizamos todo porque desde este punto la partícula de agua no se puede mover abajo, pero sí se puede mover desde este punto a este punto, por un lado, que por eso le damos 3.05, dividido entre C sub B. Como este C sub B es de recompresión, pues utilizamos este de recompresión. No estamos en compresión, estamos en recompresión. Utilizamos el C sub B de recompresión. Eso nos da que para el tiempo necesario para
tener el tiempo de consolidación es de 564.5 días, ¿cierto? 1.55 años. Pero como nosotros pusimos la carga a 200, digamos a 200 días, vamos a tener que hacer algo adicional. Entonces, ¿cuál es la reconsolidación primaria para el segundo estado? Entonces, ese sí está en consolidación, ¿cierto? Coeficiente de consolidación 1 más A sub 0 H sub 0 logaritmo del esfuerzo final sobre el esfuerzo de preconsolidación. Tenemos que esto es igual a 0,45, 1,84, 305 logaritmo de 105 sobre 7607. Eso nos da aproximadamente 0.1053 metros, 4 pulgadas. Ahora vamos a tener que mirar cuál es el tiempo hasta que se finaliza ese estado de consolidación en el segundo estado, que es el de compresión. Tiempo es igual a 1,29, que lo tenemos acá, fíjense, este valor, por 305 dividido entre C sub B de compresión. Aquí lo tenemos, C sub B de compresión. Eso nos da que se necesitan aproximadamente 7.73 años. Para 3.3 años tenemos lo siguiente. 3.3 años por 365 días y le tenemos que restar los 200 días donde se pone el segundo escalón de carga. Eso nos da que eso es igual a 1004.5 días. Entonces, como tenemos el factor tiempo, lo podemos hallar el coeficiente de consolidación por el tiempo, que es los 3 años dividido por el 3.5, eso nos da que t es igual a 0.4. Para eso, 0.4, el coeficiente promedio de consolidación es del 70%. Entonces nos venimos acá. Para punto 4 nos da 70%, o sea que es cierto. Para 0.4, 70%. O si utilizamos la otra. Para punto 4 nos da 70%. Es el grado de consolidación. Por lo tanto, la consolidación primaria después de 3 años va a ser igual a 0.1, que es la consolidación total del primer estrato, o sea, de la primera parte, más el 70% de la parte de compresión. ¿Por qué? Porque me estaba preguntando por qué. Claro, porque debido al primer incremento de carga, pues ocurre totalmente, porque el primer incremento de carga solo necesita ¿cuánto? El primer de carga necesita 1.5 años y estamos a 3.5 años, o sea que necesitamos total, ¿cierto? Y aparte de eso, tenemos que aumentarle el 70% de lo que calculamos anteriormente, que fueron los 0.1053. Si eso es cierto, esto nos da que el valor total es de 1041 metros, sumando los dos, que es aproximadamente 4 pulgadas. Por lo tanto, ya con esto sabemos cuál es la consolidación a los 3 años. Ahora vamos a necesitar saber cuál es la presión de poros inmediatamente después de colocar el segundo estado de carga. Entonces, vamos a tener un esfuerzo inicial, vamos a tener que pasar los 200 días. Entonces, T sub P a los 200 días, pues utilizamos el de compresión, que nos da 0,4, por lo tanto nos da un 70%, ¿cierto? Para ese 70%, pues inmediatamente después de colocar el segundo estado de carga, pues va a ser igual a lo que nosotros tenemos del 70% más el incremento total. ¿Cuál es ese incremento total de carga? Pues la presión de poros que tenemos en ese punto. Entonces, de esa manera pues se resuelve este ejemplo. Sí, fíjese, nos está preguntando es el perfil del exceso de presión de poros. Entonces tenemos que es el 70%, tenemos que ver la isocorona del 70% más lo que tenemos en el segundo estado de carga. ¿De acuerdo? Esto es del primer estado de carga, segundo estado de carga. Entonces del primer estado de carga solamente tenemos el 70% y del segundo estado de carga todo el 100% porque empezamos en ese punto. Entonces esa sería como el valor de que nosotros tenemos que dibujar aquí. Para finalizar prácticamente nuestro curso, pues aquí tenemos el concepto de C alfa sobre C sub C, donde C alfa es una compresión secundaria, generalmente pues nos da
una línea recta, esos valores es de 0.046, otros 0.07, entonces podemos, digamos que, variar dependiendo del material. Entonces fíjense que en la mayoría de las arcillas sí se cumple de 0.04 y ese es el que vamos a nosotros a tener en cuenta. El asentamiento pues es C alfa sobre C sub C, o sea, este valor multiplicado por el coeficiente de compresión por la longitud inicial de su elemento, por el tiempo más allá de la consolidación primaria dividido de la consolidación primaria. Entonces de esa manera pues podemos utilizar la consolidación secundaria. La torre de Pisa pues es uno de los casos más típicos que se presenta eso. Entonces aquí lo que ocurre es que en las dos partes de esa torre pues los asentamientos fueron totalmente diferentes para las cargas las cuales se estaban aplicando. Entonces aquí como ejemplo vamos a calcular la compresión secundaria después de 50 años determinada la consolidación primaria del ejemplo anterior, ¿cierto? Donde C alfa sobre C sub C es igual a 0.5. El U promedio del 0.98 es igual a 2.15, por lo tanto el tiempo para que ocurra toda la consolidación primaria es igual a 2.15 por 3.05 por el de compresión, o sea, son 15 años, ¿cierto? Entonces tenemos 50 años. C sub C sobre C sub alfa, 0.05, ¿cierto? Aquí nos lo dan, multiplicado por C sub C, que es 0.45, dividido entre un 84, que multiplica 3.05, por el logaritmo de los 50 años, dividido entre el de la consolidación primaria, eso nos da 0.019 metros, por lo tanto 0.8 pulgadas es el asentamiento. Y de esta manera pues terminamos nuestro curso de geotecnia. Si tienen preguntas, por favor, voy a estar el día 10, el miércoles 21 de noviembre, entre 1 de la tarde y 4 de la tarde, cerca de la dirección del programa, o sentado en esos sofás o en las sillas de metálicas, respondiendo cualquier pregunta que sea pertinente al respecto. Entonces por favor les conviene a que por favor se acerquen y si tienen alguna duda por favor pregunten. Entonces que tengan muchas gracias y espero que estén muy bien.